Buenas tardes, compañeros. Me presento, mi grupo está conformado por Ángelo Trujillo y quien les habla, Liana Ortiz. Y en este caso, iniciando la presentación, vamos a hablar de riesgo químico. Entonces, a continuación, presento la tabla de contenido. Esta exposición se realiza netamente para un caso académico. Entonces iniciamos nuestra exposición con esta frase de Leonard Joseph que dice: el ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla. Esta frase la tomamos de positivo. A continuación tenemos la definición de qué es un riesgo químico y podemos decir que son aquellas condiciones de potencial daño a la salud causadas por la exposición no controlada a agentes químicos de diversas naturalezas, capaces de causar enfermedades, efectos crónicos e inclusive puede causar la muerte cuando la exposición a estos agentes ha sido demasiado alta. La gravedad de dichos riesgos depende de factores como la naturaleza de los agentes químicos, su concentración o el tiempo y la vía de exposición a los mismos. Cada uno de estos criterios puede definir de qué manera nos va a afectar a nuestra salud y prácticamente a nuestra vida. No es fácil para la mayoría de las personas identificar tanto la presencia como el impacto de dichas sustancias. Es decir, muchos no sabemos reconocer qué es una sustancia, cómo se clasifican, son peligrosas o no, en qué grado afectan nuestro proceso o a nuestros trabajadores, ya que según la investigación que realicé se puede decir que prácticamente la mayoría de las cosas que nos rodean tienen un agente o un factor químico que de alguna manera u otra puede estar causando o afectando nuestra salud. Entonces, como los agentes químicos pueden estar en tantos productos o en tantas cosas que utilizamos en nuestra cotidianidad, entonces por eso mismo puede resultar muy difícil de poder reconocer qué sustancias tenemos y cómo clasificarlas y en qué medida nos pueden afectar a nuestra salud. La caracterización que tenemos es en sólido, líquido, gas y vapores. Entonces cada uno de estos tiene una fuente generadora y que genera. Entonces, por ejemplo, en los sólidos la fuente es la minería, cementos, madera, harina, soldadura y genera polvos orgánicos, polvos inorgánicos y humos metálicos y no metálicos. En el estado líquido, la fuente es la ebullición, limpieza a vapor de agua y pintura y que genera nieblas y rocíos. Y en los gases y vapores que como el monóxido de carbono, el de carbono, dióxido de azufre, oxígeno de nitrógeno, cloro y sus derivados, amoníaco, cianuro, plomo, mercurio, pintura, que genera gases y vapores. Y al estar nosotros en contacto, por ejemplo, con los polvos orgánicos, con los humos metálicos, con nieblas y rocío, con gases y vapores, estos entes son los que nos pueden causar enfermedades y daños a nuestra salud. Entonces, de qué manera nos puede afectar o de qué manera nos podemos ver afectados de acuerdo a la exposición de estos agentes? Por ejemplo, podemos ver afectados por la vía por la vía respiratoria, que es a través de la nariz y la boca y los pulmones, la vía dérmica, que es a través de la piel, la vía digestiva, que es a través de la boca, estómago, intestinos, y la vía parental, que es a través de heridas o llagas que ya estén abiertas en nuestro cuerpo, y la exposición a algún químico nos puede afectar más la herida y por ahí puede entrar a nuestro organismo. Las actividades económicas que implican o que se ven donde podemos ver este riesgo químico. Aquí escogí cuatro, pero en realidad digamos que son muchas las actividades económicas. Por ejemplo, aquí tenemos el agropecuario, que podemos tomar un ejemplo, que son los plaguicidas y pesticidas que se utilizan en los cultivos para controlar plagas. En la minería, ya que aquí en estas partes
hay un alto contenido de polvos y humos metálicos. La metalmecánica también los humos metálicos. La construcción también es la polución y los polvos de los cementos, concretos, etcétera, que se utilizan en la construcción. También podemos ver los laboratorios químicos, los hospitales que tienen y los laboratorios que tienen que estar en contacto directamente con sustancias químicas también que pueden afectar la salud. Por lo tanto, también las profesiones que se pueden ver afectadas por los riesgos químicos, pues pueden ser los operarios, por ejemplo, del campo, pueden ser los operarios, los soldadores, en la industria metalmecánica, pueden ser los ingenieros químicos, pueden ser los ingenieros, por ejemplo, que trabajen en minería, en construcción también los operarios. Entonces inclusive de acuerdo a las lecturas que estuve realizando, usted en una oficina también se puede ver afectado por agentes químicos. Por ejemplo, hasta el lapicero que usted utiliza y o el lápiz, el grafito también tiene compuestos químicos. Entonces en realidad es muy amplia las profesiones que se pueden ver afectadas por los agentes químicos. Aquí a continuación vamos a ver las enfermedades generadas. Se dice que pueden ser irritantes, que son las que ocasionan inflamación de la mucosa. Son sustancias que tienen un olor desagradable, producen ardor, inflamación, picazón o alergias. También están las neumoconióticos, que corresponden a sustancias químicas sólidas que se van depositando y acumulando en los pulmones, originando reacciones específicas de acuerdo con productos, por ejemplo, llamados neumoconiosis. Puede ser un ejemplo de ellos el polvo de sílice, el polvo del asbesto, el dióxido del hierro. Aquí un ejemplo que hemos visto, por ejemplo, eh, en Colombia, el problema que se tiene con el uso del asbesto, que causa cáncer y otras enfermedades en las personas, y todo lo que se está haciendo para que no se use este. Los tóxicos y sistémicos es que ingresan al organismo del individuo, sea por vía digestiva, dérmica o respiratorio, se distribuyen a través de este causando efectos de carácter crónico o agudo sobre los diferentes organismos del sistema nervioso. Un ejemplo de esos puede ser el alcohol metílico, el bisulfuro de carbono, entre otros. Otro tipo de enfermedad que nos puede causar es asfixiante. Los conforma sustancias que son capaces de impedir la llegada del oxígeno a los pulmones y reducir la cantidad de aire que va a entrar a los mismos. Pueden ser simples o químicos, por ejemplo el dióxido de carbono, gases nobles, nitrógeno, ácido, nitratos, entre otros. También están los anestésicos y narcóticos, que actúan sobre el sistema nervioso central o periférico, impidiendo que éste realice su función normal por adormecimiento. Un ejemplo de estos es la silocaína, los óxidos nitrosos. Esto lo que causa es como un adormecimiento del cuerpo, y prácticamente también se pueden usar como alucinógenos. También dentro están los narcóticos ocupacionales, eh, el etílico, el etanol, etcétera. Y por último están los cancerígenos, mutágenos y terágenos, que son sustancias que pueden generar cáncer, modificaciones hereditarias y malformaciones en la descendencia. Ejemplo de esto es el benceno, el cloruro de vinilo, el amianto, el bencina y entre otros. De esto pasamos a ver los programas de vigilancia epidemiológica. Eh, en estos aquí podemos ver cuáles en el artículo 11, 15, 18 y 19 las responsabilidades del manejo de los residuos peligrosos. Entonces aquí podemos ver que esta responsabilidad inicia desde el generador, pasa al fabricante, también tiene responsabilidad el receptor y el transportista. ¿Qué tipo de responsabilidad? En que los residuos
que genere y todos los efectos ocasionados a la salud del medio ambiente y de realizar un control de que esto no vaya a causar enfermedades a los trabajadores o a la población. Entonces cada uno de estos cuatro entes tiene una responsabilidad en hacer un debido proceso y un buen manejo de los residuos peligrosos. Aquí a mano derecha podemos ver también una normatividad que son unas leyes donde cada una de ellas lo que dice es que todas las empresas o organizaciones donde manipulen residuos peligrosos o agentes químicos tienen que tener sus debidos procedimientos del manejo de cada uno de ellos para que no afecte la salud de los trabajadores en ninguna manera. Entonces también tenemos un programa de almacenamiento de sustancias químicas donde primero dice que el personal debe contar con los elementos de protección personal requeridos para la manipulación de cada uno de estos, verificar que el espacio donde están almacenados los productos cumplen con las normas básicas como es los estantes adecuados, buena ventilación, tener unas duchas y lavabos cercas, pisos no absorbentes. También dice que hay que hacer una debida separación de los sólidos de los líquidos porque facilita la asignación de espacios y medidas de seguridad específicas. Identifíquelos por separadores. Estos son productos de bajo riesgo que pueden ser utilizados como barreras para separar dos clases de productos incompatibles entre sí. Busque la clasificación del peligro en la ficha de datos de seguridad. Cada uno de estos sustancias químicas tiene que tener su ficha técnica donde diga su manipulación y cómo proceder con cada uno de ellos. Y por último, evalúe la necesidad de retirar del almacén sustancias con condiciones especiales como radioactividad, gases comprimidos, material inflamable, explosivos o extremadamente reactivos a un lugar seguro. Por ejemplo, en un almacén donde usted almacena pintura y otros agentes químicos, usted no puede tener cilindros de oxígeno o nitrógeno. Estos cada uno deben estar por fuera y separados el uno del otro. También hay un programa del almacenamiento, de qué condiciones debe tener el almacenamiento, el estante o el armario donde se van a almacenar estos agentes. Entonces dice, los armarios y las estanterías deben poseer pestañas de retención de derrames mínimo de 3 centímetros. Todas las estructuras de almacenamiento deben contar con aislamiento dieléctrico y patas, y todas las estructuras deben contar con 2 puntos de anclajes para evitar su derrame en cualquier movimiento sísmico. También tenemos un programa de sustancias químicas donde nos dice que debe tener un programa de sustancias químicas, que está la identificación, después un diagnóstico, también un almacenamiento, manipulación y uso, transporte, eliminación, emergencia y contingencias, y por último la formación y entrenamiento a las personas que van a estar manipulando estas sustancias químicas. Por último, tenemos una frase que dice: no lo olvide, toda sustancia química que usted desconozca debe considerarla como peligrosa. Entonces, esta es la exposición sobre riesgo químico. A continuación también les dejo un enlace sobre cómo pueden afectar este riesgo a la salud y a la vida de los trabajadores y a la vida humana. Y aquí está la bibliografía y las entidades pues de donde saqué la información, que está por ejemplo la Agrilesura, Colmenas Seguros y entre otros, y la gestión integral de materiales y residuos peligrosos. Muchas gracias.